Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos al primer podcast del programa Comunicándonos. Aquí estoy con mis compañeras e integrantes del grupo Carolina Ramírez y Agustina Villagra. Buenas noches, amigos. Muchas gracias por estar del otro lado, escuchándonos atentamente. Muy buenas noches. Gracias por compartir con nosotros este podcast educativo para aprender un poco más sobre comunicación de masas. Así es, Agustina. Mi nombre es Patricia Vega y ya mismo nos adentraremos con el tema de hoy, que es el estudio de la comunicación de masas. Para entender un poco más de este tema, tenemos que recordar a los siguientes términos. Uno de ellos es medios de comunicación. Esto se refiere a la forma de cómo damos a conocer una noticia o un mensaje. Y el otro término es masivos. Y nos referimos a que el mensaje puede llegar a muchas personas al mismo tiempo. Estos medios pueden ser, por ejemplo, el diario, la televisión, internet y la radio. Se les da ese nombre de medios de comunicación masivos porque muchas personas consumen la información de estas fuentes. Pero ahora hablaremos específicamente sobre el conductismo y el funcionalismo. Agustina comenzará con este gran tema. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es la corriente de la psicología que se centra en el estudio empírico de las correlaciones entre individuo y respuesta en términos de conducta. Para el conductismo, la única forma de estudiar empíricamente la dimensión psicológica del individuo es acudir a la forma externamente observable que ese individuo interactúa en su entorno, es decir, a través de su conducta, solo estableciendo correlaciones regulares entre estímulo y respuesta. Puede hablarse en términos científicos de los procesos internos del sujeto que de otro modo resulta imposible acceder. La regularidad contribuye al concepto motor del conductismo de un mismo estímulo en condiciones determinadas. La conducta como correlación regular entre estímulo y respuesta contribuye a la herramienta a través de la cual el conductismo estudia la influencia de los medios de comunicación en los individuos y en los grupos sociales. El mensaje y la actividad de los medios de masa son conceptualizados como estímulos y las actitudes, opiniones y reacciones de los públicos son tratados como respuesta a esos estímulos. El conductismo emprende el análisis empírico de determinar en qué medida y de qué manera la respuesta de los públicos, en términos individuales, grupales y colectivos, se corresponde con los estímulos proporcionados por los medios. No debe extrañar que se oriente de forma dominante hacia el estudio de los efectos de los medios, obviando o delegando a segundo plano otros aspectos del proceso comunicativo, que favorezca una concepción todopoderosa del medio como instancia determinante y promotor de influencias que desemboquen en las denominadas teorías de la bala mágica y la aguja hipodérmica. Las circunstancias e historias políticas favorecerá además la aplicación del esquema conductista al estudio de las motivaciones de los estudios, planteando una correlación en parte aún vigente entre público, masa, electorado, que resulta de la aplicación del modo estímulo-respuesta a los procesos de opinión pública. Muy interesante esta presentación de una corriente tan importante como es el conductismo. Me quedo con algunas frases que dijo Agustina, como por ejemplo, la comunicación de masas es el proceso por el que un individuo transmite estímulos para modificar la conducta de otros individuos. Hace pensar mucho en cómo actuamos, ¿verdad? Así es. Por eso decimos que tanto la teoría de la aguja hipodérmica como el conductismo se basan en la idea de que se puede estudiar al individuo como un sujeto de reacción inmediata frente a un mensaje y que el comportamiento y asimilación de los individuos era para todos de la misma manera sin importar el contexto social o cultural que éste poseía, y denomina al individuo como fácilmente influenciable y que no tenía en definitiva poder de discernimiento, sino que por el contrario
todos los receptores reaccionan a la misma manera frente a un mismo mensaje. Sí, como por ejemplo en nuestra vida cotidiana, en el día a día, es como los medios de comunicación o la palabra del otro modifica nuestra conducta en la elección de productos que consumimos a diario. Por ejemplo, también podemos hablar de otra teoría llamada funcionalismo, que es la corriente teórica, la cual propone una síntesis entre teoría y experimentación empírica que concibe la sociedad como un organismo en el cual los diversos componentes se caracterizan por la realización de funciones cuya implementación revierte el equilibrio del sistema y de su correcto funcionamiento. La actividad de los procesos sociales puede ser extendida como funciones que favorecen la adaptación y disfunciones que perjudican el mantenimiento del sistema. Pero les voy a explicar qué es el funcionalismo con un ejemplo, así lo entienden mejor. En un equipo de fútbol, los objetos pueden ser cada uno de los jugadores. Por su parte, los atributos son las características propias de la posición que ocupa o el rol que desempeña cada jugador. Y finalmente, las relaciones son todas aquellas acciones que los jugadores realizan y que vienen a determinar que son un equipo. Las relaciones están dadas por la comunicación. Con esto podemos decir que un sistema del cual ninguno de los elementos puede ser modificados sin provocar una modificación de los demás. Podemos afirmar entonces que el objetivo del sistema es lograr su propia estabilidad para poder llegar a su objetivo final. A lo largo de la historia, hubo sucesos que demostraron haber puesto en práctica estas teorías que influenciaban directamente en el comportamiento del ser humano. Y los medios de comunicación, herramienta clave para lograr insertar ideas en la mente de un pueblo o sociedad. Ejemplo claro fue el conflicto bélico de Malvinas, donde los medios de comunicación fueron manejados directamente por el poder político y dictatorial del momento, y de esta manera utilizar esa herramienta como es la comunicación para lograr sus objetivos de poder. Los medios de comunicación se hicieron indispensables para comprender la historia, la cultura y la realidad nacional o internacional. Estos pueden a la vez servir como instrumentos de información o desinformación. Muchas de las herramientas que nos dan las redes sociales, televisión, internet, revistas, se volvieron parte de nuestro día a día y de nuestra agenda cotidiana. Los seres humanos somos seres racionales que podemos lograr discernir qué es lo que queremos y lo que no queremos consumir. Esa capacidad de seres pensantes es el arma más fuerte con la que contamos para llegar a utilizar nuestra capacidad de sentido común a favor de nuestro beneficio individual y de nuestro entorno. Espero que les haya gustado y les haya servido este podcast. Seguramente nos estaremos encontrando en otro capítulo de Comunicándonos con Agustina Villagra, Carolina Ramírez y quien les habla, Patricia Vega. Hasta pronto.